Es momento de establecer contacto a través de la tecnología Zoom con Adams Hurtado Morales, viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenamiento de Hidrocarburos. Viceministro, qué gusto poder conversar con usted. Lo saluda Oscar Romero desde la sede de gobierno. Buen día. Buenos días, Oscar. Muchas gracias por la invitación y poder a la población informar un poco sobre este tema de abastecimiento de combustibles. Bueno, viceministro, bastante preocupados en torno a la falta de combustible, sobre todo cuando vemos que día a día se van registrando largas filas en diferentes estaciones de servicio del país. ¿Cuál es este plan que ustedes han activado para el abastecimiento de combustible? Mire, inicialmente comentarle para que conozca también la población en general. El abastecimiento de combustibles a nivel nacional se hace a través de un comité de producción y demanda, donde se ve todo lo que es producción nacional, se ve las importaciones y obviamente se ve el tema de la demanda. Entonces, esta programación se hace mensualmente y se hace con una proyección de 2 meses. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cada mes se reúne ANH y Yacimiento, Ministerio de Hidrocarburos, donde se ve la evaluación del abastecimiento y se planifica por 2 meses subsiguientes. Cuando existen eventos como los bloqueos en este caso, que nos perjudican a nivel nacional, cuando la logística de importación, cuando la logística de distribución de diésel y gasolina, casi el 90% es por cisterna, obviamente eso nos hace desfasar y nosotros tenemos que tomar algunas medidas que obviamente nos ayuden de alguna u otra manera a la distribución normal del combustible. Entonces, como una de las medidas que nosotros hemos tomado a nivel nacional, no solamente en La Paz, es el despacho de combustibles las 24 horas del día. Hemos hecho priorización de algunas estaciones de servicio en el centro de La Paz para que el usuario, el consumidor final pueda llegar al combustible. Obviamente estas colas que nosotros hemos visto es por esto, ¿no? Existen bloqueos a nivel nacional que están perjudicando y obviamente eso nos ha hecho desfasar en nuestra programación de volúmenes que tenemos. Pero de igual manera, a pesar de eso, nosotros seguimos trabajando día a día para que el combustible llegue a todas las estaciones de servicio. Ayer, por ejemplo, en La Paz hemos despachado casi 2 millones de litros de gasolina para que estas colas vayan disminuyendo de manera progresiva y obviamente nos permita a nosotros también como hidrocarburos y como yacimiento y recuperar los saldos en las plantas de almacenaje. Bueno, viceministro, entendemos que el principal problema son los bloqueos que se están registrando, sobre todo en el departamento de Cochabamba, pero ¿qué pasa también con la especulación? Que eso también genera a que la gente pueda consumir más combustible y pues la especulación se hace real cuando tenemos ya esa sobredemanda. Mire, los bloqueos que nosotros actualmente tenemos a nivel nacional, aparte que también tenemos una afectación en Arica, entonces actualmente tenemos parada algo de 600 cisternas. Nosotros multiplicamos por el volumen que tienen estas cisternas, estamos hablando de aproximadamente 20 millones de litros que están parados, tanto diésel como de gasolina. Entonces la gente, al ver esto, obviamente va pues a las estaciones de servicio a buscar el combustible, ¿no? Por un efecto de especulación, por un efecto de mala información que existe en las redes sociales de que no hay combustible, de que no hay diésel, pero obviamente el fondo, como usted lo dice, es un tema de los bloqueos que tenemos a nivel nacional. Son bloqueos que están perjudicando la economía nacional, son bloqueos que están atentando con la soberanía, en este caso alimentaria, y obviamente en este caso a la gente que está bloqueando. Pues llamo al diálogo para hidrocarburos, hacemos los esfuerzos todos los días para que el diésel y la gasolina llegue a las estaciones de servicio. Pero cuando existen estos temas, nosotros nuevamente tenemos que reprogramar nuestra logística. Tenemos que aumentar las plantas de los volúmenes de autonomía que tenemos en las plantas y obviamente eso lleva un tiempo. Entonces, con estos temas, los bloqueos estamos totalmente perjudicados, no podemos seguir en esta situación y obviamente ya más de 5 días de bloqueo se hace totalmente insostenible, ¿no? Ahora, dentro de este plan, para evitar, viceministro, que se sigan registrando las largas filas, tenemos ya la atención 24 horas. Además, sabemos que la policía está acompañando aquello, ¿no?, dentro de las estaciones de servicio. ¿Cuáles van a ser las otras medidas que van a tomar en los próximos días, viceministro, si esto continúa?
Hemos priorizado algunas estaciones de servicio, como le decía, en La Paz y también en el Alto. Y obviamente el despacho de volúmenes se van a mantener 24/7, las 24 horas por los 7 días de la semana en todas las plantas a nivel nacional. Y obviamente estamos cambiando nuestra logística de importación, estamos priorizando de acuerdo a la factibilidad que tenemos de dónde vamos a importar el diésel. Sabemos que es conocimiento público que el diésel es 85% aproximadamente importado y obviamente nosotros tenemos que buscar rutas alternativas para esto. Entonces, cuando existen bloqueos, en este caso, nosotros buscamos rutas alternativas para que se pueda internar el combustible. Pero de igual manera, nuevamente repito, estos bloqueos de alguna u otra manera están perjudicando a la economía nacional y obviamente es un atentado a todos nosotros que somos los bolivianos. Hay que siempre marcarnos en el marco del diálogo, hay que seguir trabajando en esta premisa y obviamente no podemos dejarnos llevar por intereses totalmente políticos. ¿Cómo está, viceministro? Muy buenos días. A María Inés Ibáñez lo saluda desde Santa Cruz. Entendemos que los bloqueos es una situación recurrente y nuevamente estamos viendo fila en los surtidores, especialmente por diésel. En ese sentido, entonces, ¿cuántos días de autonomía se tienen, especialmente en Santa Cruz? Y por otro lado, por ejemplo, hoy, ¿cuántos volúmenes se están despachando y cómo se va a realizar la distribución? No solo en Ciudad Capital, sino también en provincias, porque entendemos que hay escasez de diésel en esos lugares. ¿Cómo le va, María Inés? Muy buen día, un saludo también a la población cruceña. Mire, nosotros en el departamento de Santa Cruz, como es de conocimiento público también, gran parte del combustible que llega, gran parte del diésel que llega a Santa Cruz viene de la parte de Occidente. Nosotros estamos priorizando rutas de alternación, porque tenemos varias rutas, pero obviamente el eje central de estos bloqueos es Cochabamba, ¿no? Hay un dato importante en Santa Cruz, por ejemplo. En esta época se está finalizando la cosecha, hasta mediados más o menos de diciembre, y el próximo mes se empieza una época de siembra. Esta época de siembra aproximadamente debe ser 1,5 millones de hectáreas. Entonces, toda esta producción, tanto de soya, sorgo, arroz, entre otros, obviamente se está viendo perjudicada por estos bloqueos. Como le digo, la internación de diésel, se tiene una logística aproximadamente de unas 1.200 cisternas que tenemos a nivel solamente en el tema de importación. Más la logística de distribución, que son otras 1.500 cisternas. Estamos hablando de más de 2.500 cisternas que todo el día transitan a nivel nacional. Entonces, estas cisternas obviamente se ven perjudicadas por el tema de los bloqueos. Tenemos varios puntos de bloqueos, pero a pesar de eso nosotros seguimos trabajando, estamos maximizando los volúmenes de despacho de acuerdo obviamente a lo que nos está llegando. Y obviamente, nuevamente le digo a la población, estos bloqueos son un tema totalmente, están agrediendo la economía nacional y no podemos permitirlo. Tenemos que seguir trabajando siempre en el marco del diálogo para que no podamos pasar por esto. Estas producciones que existen actualmente en Santa Cruz durante esta época, aparte de la cosecha y la siembra que ya está planificada al inicio del próximo mes, obviamente la gente, los productores necesitan diésel. Y si este diésel no llega, obviamente se van a perjudicar. Entonces, los que están haciendo estos bloqueos están perjudicando a la economía nacional, es un atentado a todos nosotros los bolivianos y, como le digo nuevamente, tenemos que regirnos en el marco del diálogo, no podemos dejarnos llevar por un tema totalmente político. Los despachos en Santa Cruz los vamos a seguir haciendo, obviamente de acuerdo a nuestra capacidad de despacho que tenemos y de acuerdo al diésel que nos esté llegando de todas las importaciones que tenemos. Ya que menciona el diálogo, ¿cómo se está manejando este tema con las cisternas que están varadas en la carretera? Porque entendemos que algunos bloqueadores estaban haciendo fogatas, prendiendo fuego y bueno, estamos hablando que es un material inflamable y hay peligro también porque hay comunidades cerca. ¿Cómo se está manejando este tema? ¿Se va a dialogar con los bloqueadores? Ya son 8 días. Mire, para que la gente conozca también y tenga conocimiento, actualmente nosotros también tenemos otro bloqueo que es en Chile, pero ese bloqueo obviamente son por temas inherentes al país vecino, ¿no? Pero para que vea la diferencia que existe, nosotros personalmente, incluso con Cancillería y otros funcionarios, hemos ido a esta parte, a este sector de Chile, y los bloqueadores, en este caso la gente que está bloqueando, ha entendido la necesidad de combustible que tenemos nosotros y nos han permitido flexibilizar.
flexibilizar la importación, en este caso el ingreso de cisternas, a través de volúmenes, digamos, a través de número de cisternas de 50, a través de periodos, etcétera, etcétera. Nos han ayudado, en otras palabras, que se puede internar ese combustible. Es un bloqueo totalmente ajeno, en este caso, a lo que pasa en Bolivia. ¿Pero qué ha pasado en Bolivia? En Bolivia actualmente tenemos los bloqueos, nosotros hemos intentado dialogar, hemos intentado flexibilizar a través del equipo del Ministerio, NH, sustancias, policías, etcétera, etcétera, pero lamentablemente no hemos tenido respuestas positivas. Más bien, cuando nosotros encontramos una ruta alternativa para poder llevar el combustible, efecto contrario, más bien nos bloquean esa ruta alternativa. Entonces, como les digo, esto es un bloqueo que está perjudicando totalmente a la economía nacional, está perjudicando a todos los productores a nivel nacional y obviamente es un atentado a todos nosotros los bolivianos. El diálogo siempre va a estar desde el gobierno, nosotros tenemos que seguir dialogando, es la única alternativa que tenemos en este caso y obviamente tenemos que seguir buscando acercamientos, pero también tienen que poner su parte ellos. Ejemplo claro, como le digo, en Chile teníamos el bloqueo, han flexibilizado. Obviamente, como le digo, es un tema muy diferente al que tenemos nosotros aquí a nivel nacional, pero ellos nos flexibilizan. Pero aquí en Bolivia más bien nos siguen bloqueando. Buscamos rutas alternativas y nos bloquean. En ese sentido, nosotros obviamente nuevamente le decimos a los bloqueadores, a la gente que está bloqueando, que no se deje llevar por temas políticos, que estamos perjudicando a la economía. Es una economía que vive 100% de la producción y esa producción, gran parte, está a base de los combustibles, en este caso diésel y gasolina. Señor viceministro, muy buenos días. Le saluda Jorge Guino desde el departamento de Cochabamba. Departamento que se está viendo bastante afectado por los bloqueos. Estamos cercados prácticamente. Se están activando planes de contingencia para la distribución del combustible. ¿Qué es lo que sucede con Cochabamba? ¿Hasta cuándo va a ser sostenible esta situación? 8 días de bloqueo, productores regionales ya se declaran en emergencia. Cochabamba se va quedando sin combustible, está cercada sin comunicarse vía terrestre con los demás departamentos Oriente, Occidente, incluso la capital Sucre. ¿Cuáles son las medidas que van a asumir desde el gobierno, ya que el diálogo no ha funcionado y económicamente cada día nos estamos viendo más afectados? ¿Hasta cuándo es sostenible el diálogo? ¿Cuándo se van a tomar acciones para liberar las carreteras y que la producción continúe y que las cisternas, por ejemplo, lleguen a su destino? Bueno, yo decía anteriormente de que actualmente la logística que nosotros tenemos de distribución, tanto la importación como mercado interno, más de 2.500 cisternas se mueven al día. Entonces, cuando existen bloqueos, en este caso en el eje central, que es estratégico, obviamente, para la distribución de combustibles para los demás departamentos, obviamente eso pues nos perjudica, ¿no? Nosotros estamos despachando todos los volúmenes que estamos internando, tanto de diésel, en este caso para el tema de las importaciones, como de las gasolinas. Tenemos que seguir trabajando en este marco, siempre en el marco del diálogo, pero no podemos dejarnos llevar por este tema político. Nuevamente les repito, nos están llevando, en este caso están atentando contra la economía nacional, contra todos los productores que tenemos a nivel nacional y obviamente nosotros tenemos que seguir trabajando en este marco del diálogo. No podemos seguir con estas medidas, con estos bloqueos que van más de 5 días y obviamente están perjudicando a la economía nacional. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para despachar todos los volúmenes que tenemos en las plantas. 24/7 estamos despachando el volumen que llega. En La Paz, por ejemplo, hemos habilitado estaciones de servicios estratégicas. Todas las estaciones de servicio YPFB funcionan las 24 horas, los 7 días. Y obviamente, como le digo, estos bloqueos son totalmente insostenibles en el tiempo. Siempre tenemos que marcarnos en el marco del diálogo, tenemos que buscar alternativas y nosotros como sector de hidrocarburos, como yacimientos, ministerios, ANH, sustancias controladas, estamos trabajando en eso, buscando logísticas de internación, logísticas alternas para la distribución, pero como le digo, hay un bloqueo, nosotros encontramos rutas alternativas y al otro día amanecen bloqueadas. Entonces, esto no nos está perjudicando en demasía, no solamente a departamentos específicos, sino a toda la economía nacional que en este caso se mueve a través de los combustibles, diésel y gasolina. Señor viceministro, ha quedado claro que estamos siendo afectados económicamente y que se va a agotar evidentemente lo que es el diálogo.
pero ¿hasta cuándo Cochabamba va a continuar cercada? Usted señala que hay rutas alternativas que al día siguiente normalmente ya están bloqueadas. En el caso de Cochabamba, todas las vías están bloqueadas. ¿Será que los sectores sociales tienen más poder de diálogo en este momento? Usted señala que son aspectos políticos. ¿En qué momento se van a poder solucionar estos desde el Ejecutivo, desde su cartera, por ejemplo, con el tema de industrialización, ya que varios sectores se declaran emergencia, las pérdidas económicas son inminentes? ¿Cuándo tendríamos una respuesta como población, como productores también en las carreteras, y cómo llegarían las cisternas a Cochabamba si todas las vías están bloqueadas? Todos los días nosotros estamos invocando al diálogo, en este caso, compañeros. Todos los días agotamos las instancias del diálogo como sector hidrocarburos, tratando de persuadir en este caso para que dejen pasar las cisternas, porque sabemos que las cisternas también están paradas 8 días. Hoy, de acuerdo al reporte que tengo, tenemos más de 570 cisternas paradas a nivel, obviamente, de importación de combustibles, y esas cisternas no pueden estar pues ahí, ¿no? Las cisternas se han hecho para transportar combustible, no para almacenar. Para eso existen las plantas de almacenamiento. Entonces, el tema de la persuasión, en este caso del diálogo que nosotros estamos buscando, lo hacemos todos los días, pero tenemos que flexibilizar también, ¿no? Se tiene que flexibilizar. No podemos, como le digo, perjudicar a una economía nacional, a un país entero, un país que produce, y esa base, esa producción está a base de los combustibles, con estos temas totalmente, en algunos casos, políticos. No podemos dejarnos llevar por esto. Nosotros seguimos trabajando como sector, vamos a seguir buscando rutas de internación, vamos a seguir buscando la logística, vamos a seguir despachando los combustibles que nos lleguen a las plantas de almacenaje para que llegue, obviamente, a las estaciones y llegue al consumidor final, y a través de eso hablar un poco de lo que está pasando. Pero estos bloqueos que ya van más de 5 días son totalmente insostenibles, a pesar de todo este esfuerzo que nosotros hagamos. Porque el combustible, como le digo, el diésel, por ejemplo, se importa más del 85%. Son más de 1.200 cisternas solamente en importación que rotan todos los días. Y si están bloqueadas, ¿cómo vamos a trabajar nosotros de esa manera? Vamos a seguir buscando rutas alternativas y medidas que nos ayuden, obviamente, a garantizar el combustible, pero también en esta parte los compañeros bloqueadores que están solicitando sus medidas siempre se los va a invocar al diálogo, y tienen que flexibilizar y no dejarse llevar por temas totalmente políticos. Ahora, viceministro, ya para ir cerrando esta entrevista y agradeciéndole su tiempo, ¿se ha pensado en algún proyecto a mediano o largo plazo, entendiendo de que los bloqueos son recurrentes en nuestro país? Sin ir lejos, de lo que va del año hasta la fecha, solamente en Cochabamba se han registrado 50 bloqueos. ¿Qué posibilidad hay de un proyecto, tal vez viaductos o plantas en el eje troncal, para que cuando existan bloqueos a futuro no tengamos estos problemas donde el consumidor final es el que se ve afectado, que tiene que estar 3 días haciendo filas en diferentes estaciones de servicio y esperando a la incertidumbre de que si tienen el ánimo o no de dialogar la gente que está generando estos conflictos? ¿Hay algún proyecto para evitar más adelante aquello? Existen varios proyectos, algunos ya se están ejecutando. Un proyecto, por ejemplo, para el tema de la sustitución de importaciones de diésel, es el tema de biodiesel, que básicamente es conocimiento público. La primera planta está ya en Santa Cruz, está operando. La segunda planta está en el Alto y una tercera planta de HBO, ¿no? Entre las 3 plantas que nosotros tenemos visualizadas van a producir aproximadamente unos 12.000 barriles día, ¿no? Toda esa producción va a ser 100% nacional y obviamente va a estar en este caso ubicado en departamentos estratégicos como Santa Cruz, y la segunda planta en este caso en el Alto, en La Paz. Existe una optimización de la logística donde estamos incrementando los volúmenes transportados también a través de ductos, pero obviamente cuando, como le decía, ¿no?, el diésel que actualmente nosotros comercializamos, un 85-90% es importado. Por lo tanto, a pesar de que hagamos esas optimizaciones logísticas a través de ductos, no alcanza. Pero vamos a seguir trabajando a través de estos esquemas, digamos, para que en un futuro obviamente no se tengan estos problemas, y si se tenga, la afectación sea de manera minoritaria. Pero de igual manera, como le digo, estas medidas paliativas que nosotros estamos haciendo, estas medidas de contingencia con las que estamos trabajando, vamos a seguir trabajándolas. Vamos a seguir, en este caso, optimizando los tiempos, los despachos, los volúmenes en este caso, para que pueda llegar a la población de manera, obviamente, lo más eficiente posible.
Muy bien, viceministro, muchísimas gracias. Qué gusto poder conversar con usted y que todo el país escuche también la postura, sobre todo el trabajo que están realizando ustedes para evitar que se continúen registrando las largas filas a nivel nacional. Gracias, viceministro. Muchas gracias a ustedes por la invitación y recalcar nuevamente, nosotros somos un gobierno de diálogo y siempre vamos a estar prestos para dialogar en estas situaciones. Nos quedamos con esas palabras, viceministro. Estaba con nosotros Adán Hurtado Morales, viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos. Vamos a continuar con más de La Primera.